y varios tipos de gobiernos, desde el monárquico hasta eh, el democrático, que es el que está actualmente. Y ha pasado desde linajes y linajes antiguos. De hecho, por ejemplo, el clan Fujiwara actualmente también es un clan muy famoso que tiene, por ejemplo, a un exboxeador que participó en Estados Unidos muy famoso y también a varios mangakas. La selección japonesa es una selección que es muy respetuosa y es muy... a ellos les interesa mucho cómo uno piensa de ellos, ya que tienen varias normas y varias, por ejemplo, por así decirlo, etiquetas, tienen reglas que se tienen que respetar, por ejemplo, saludar cuando entras a un restaurante, no hablar en voz alta, por ejemplo, no tirar basura en las calles. Esas son cosas que, o sea, son muy impresionantes. Sí. También perdón. Ok, ok, pensé que ya habías terminado, continúa. En Japón aún usa mucho de sus costumbres antiguas, que es la vestimenta, por ejemplo, y tienen varias celebraciones. De hecho, mucha gente sigue yendo a los templos que antiguamente existían, haciéndolo un lugar muy espiritual y muy bonito. Ahora sí. Ya terminé. Ok, Juan José, muy bien. Excelente la presentación oral. Me hubiera gustado que hicieras un poquito más vistosas las diapositivas. Te tomaste mucho tiempo. Agradezco el hecho de que hables con calma, pero si vas a dar mucha información para la próxima vez, considera que tienes que ser un poco más dinámico por dos razones. Uno, necesitas saber capturar la atención de las personas que están a tu alrededor. Y dos, por supuesto, necesitas saber tener fluidez para que no haya altos y bajos en tu diapositiva y se sienta así seguido. Pero muy bien, gracias por estar aquí. Vamos a continuar. Le comenté a Diego que le tocaba a él. Diego, ¿a quién hiciste? ¿Cuál hiciste tú? Tú hiciste a los Maya. mayas, ¿verdad? Muy bien. Permíteme un segundo. Aquí estamos. Por aquí está Diego. Muy bien. Ya estás aquí en primera fila. Puedes comenzar con tu presentación. Nada más me avisas cuando haya que cambiar a la siguiente diapositiva. Te escucho. A mí me tocó la cultura maya. Siguiente. Pues la historia se divide en tres periodos principales: preclásico, clásico y postclásico. ¿Cómo decirlo? El periodo arcaico, que dio los primeros sentimientos, el desarrollo temprano de los aquellos. Sí. Siguiente. Su origen. La civilización maya se desarrolló dentro del área cultural mesoamericana, una región que se extiende del centro de México al sur de América. Siguiente. Gobierno. En el preclásico existía la creencia que los gobernantes eran una combinación de dioses humanos. De esta manera, una especie de estado unificado. Siguiente, no. Su cultura, la cultura jeroglífica era en base al símbolo de logos. Se ve que en las imágenes de cada dios era su instinto animal, su escritura. Siguiente. Su costumbre, cultura entre ellos, la perforación de las narices, la mutilación dentaria, la forma de usar el cabello, ceremonia de snack y el juego de pelota. Siguiente. Una vez de los 3 minutos.
Su religión, veneraban dioses de la naturaleza, el más importante, Ixtamanap, el dios creado por los mayas. Y son 9 dioses de la cultura maya, pero sigue. Ah, sí. Sí, que no lo... Características, su arquitectura, cómo se ve la imagen, su vestimenta, su alimentación, su lenguaje y su religión. Sí. Ya, no verlo. Ok. Muy bien, muchas gracias, Diego, por tu participación. A modo de comentario, Diego, tú también te uniste en este módulo, ¿verdad? Diego también es técnicamente nuevo. Recomendaciones generales. Cuando hagas menciones de cosas en las diapositivas, prepárate para dar una explicación también. Si te fijaste cuando presentó su diapositiva Juan José Grande, ya no sé cómo decirles, así les voy a decir Juan José Grande y Juan José Chico. Cuando Juan José Grande dio su presentación, él leía, pero después de leer, comentaba también. O sea, si él iba a decir, se divide en 3 periodos, sí decía cuáles eran los periodos, pero después explicaba cada uno. Ese es el punto de una diapositiva donde tengas apoyos visuales. Entonces, si vas a mencionar cosas, asegúrate de estar listo para describirlas. Porque si me dices, por ejemplo, del dios Insabna, pero no me dices quién es, ni a qué se dedicaba, ni dios de qué era o por qué era tan importante. Si me dices que de las características, la vestimenta era una característica, pero no me puedes describir la vestimenta, pues entonces hay que trabajar en eso. Sí, nada más es a modo de comentario. Hay correcciones, por supuesto, contigo voy a tener también cierto tipo de tolerancia. Gracias, Diego, por tu participación. Vamos continuando. Entonces, en el orden de presentación debería seguir Eduardo. Eduardo, ¿ya estás listo? Eduardo, tú hiciste tu presentación de permítanme un segundo. Los sajones. Los sajones. Aquí va. En un momento se va a abrir. Permítame un segundito porque la computadora está como yo bien lenta. Supongo que ayudaría si cerrara alguna de estas pestañas. La de Diego ya la podemos cerrar. La civilización inca también ya la podemos cerrar. Muy bien. Estamos aquí con los sajones. Eduardo, ya tienes el spot. Bueno, muy bien. Bueno, primero que nada, buenas tardes, profesor. Para empezar, mi investigación fue un poco breve, ya que no hay mucha información sobre los sajones, pero lo poco que logramos encontrar, sabemos que es fue una tribu grande como la de los vikingos, como la de los vikingos, mayas. Fueron 4 o 5 tribus en las que estuvieron más pegadas al concepto sajón. Como les mencioné ahí, fue una tribu cruel, despiadada, no tenían compasión, muy pegada a la guerra, sobre todo, no tenían rangos, todos eran completamente iguales, solamente se dejaban gobernar por uno solo, que era el capitán. En estos tiempos se le llamaría capitán. Él era el que los llevaba, los guiaba, todos viajaban bastante. Y hay otra tribu que es andosajona, son sajones y andosajones. El concepto sajón menciona una población germánica, son más pegados a los romanos, de ahí comenzaron a partir un poco más. Residían en la zona donde desembocaba el río Elba, donde terminaba el río Elba, ahí desembocaban. Como les repito, no habían muchos datos. Por lo poco que leí, que alcancé a buscar, no se estacionaban en un solo lado. La mayor parte del tiempo fueron nómadas, viajaban de un lado a otro conquistando tierras. De hecho, hay una película por ahí, no sé si ya la vieron, la del Rey Arturo. Ahí sale la tribu de los sajones que supuestamente pelean con el Rey Arturo. Entonces,
basado en eso, pues fueron más o menos de por ahí, por esa época. Y la ropa, ya que les menciono, no tenían un lugar fijo, más que nada eran nómadas. La ropa de sus conquistados o del pueblo que lograban conquistar, saqueaban, más que conquistadores, eran saqueadores, no se quedaban en un lugar fijo, eran delincuentes, podría decir. Y pelearon bastante. La mayor parte caminaba. Gracias por cambiarla. Sí, no me avisaste. No, sí, gracias, lo siento. Sí, estoy un poco nervioso. No te preocupes. Nervioso. Y de hecho, ahí les puse el mapa desde donde partieron hasta donde lograron conquistar, hasta que se terminó su legado. No fue mucho, no fueron más que como 300 años que estuvo ya de ahí lo más lejos que llegaron fue estuvo entre Inglaterra y esos lugares ahí. Es que ya me... Tranquilo, no pasa nada, estamos bien. ¿Quieres que normalmente viajaban las tribus estaban constituidas por casi 10,000 sajones, por 10,000 miembros, eran más o menos entre 8 y 10,000 eran los que viajaban. No eran muy grandes, no viajaban niños, no viajaban mujeres, no viajaban ancianos. Ahí una de las cualidades que no deberían de tener ninguno de ellos era ser cobarde, estar enfermo o tener miedo. Con cualquiera de esas características, ahí mismo ellos te ejecutaban. Por eso era una tribu fuerte, porque no tenían débiles, no tenían cobardes, y todo el tiempo estaban fuertes a pesar de que estaban mal alimentados. Muchos de ellos ya estaban enfermos. A los pueblos donde llegaban, violaban a las mujeres, se las llevaban. Cuando una mujer quedaba embarazada, normalmente la mataban, o mataban a la criatura, ya que no querían tener mezclas. Su sangre era pura. Entonces, no había por eso no crecía, porque eran entre ellos nada más y era hombre con hombre, así que no creo que se hubieran logrado procrear, ¿verdad? Así que, pues fue todo lo que logré conseguir de información, profe. Ahí está lo de que está la otra diapositiva. Ok. Ahora, yo quería, cuando Eduardo me dijo, muy bien, gracias Eduardo por tu participación. Cuando Eduardo me dijo que quería hablar acerca de los sajones, a mí me pareció que se trataría de un tema muy interesante, precisamente porque los sajones podrían ser una de las más pequeñas formas de civilización existentes. Cuando empezamos a entrar, o posterior a la entrada y el cambio de la era medieval, muchas grandes conjunciones de tribus empezaron a abandonar sus antiguas tradiciones, pero habían grandes grupos de personas que trataban y promovían ciertas costumbres anticuadas. Unas de ellas eran los sajones. Eso de no establecerse en un solo lugar y estar constantemente saqueando otros lugares y quedándose pocos periodos de tiempo, porque eso era lo que hacían. Cuando se les acababa la comida y se les acababa, le explotaban el lugar en el que estaban a todo lo que daba, lo que hacían esos canijos era moverse a otro pueblo con otra cantidad de personas, exterminarlos a todos y quedarse ahí un tiempo, robar todos los recursos, aprovecharlo, utilizar lo que necesitaban, moverse otra vez, saquear, y constantemente estaban repitiendo este mismo ciclo. Bien, esta forma de civilización es como una anteposición a las civilizaciones antiguas, que promovían la diplomacia y la inteligencia antes que la fuerza y el salvajismo, y lo que querían hacer era abandonar estas viejas costumbres, pero hubieron grandes conjunciones de personas, como lo fueron las tribus de los sajones, que se oponían a este tipo de cambio y que constantemente estaban provocando guerras. Parece nada, los sajones eventualmente se extinguieron, fueron una tribu que dejó de existir porque estaban todo el tiempo luchando hasta que se esparcieron
porque lucharon contra el Imperio Romano y entonces sí se los llevó a la fregada. Lo que pasó fue, y lo que comentaba hace un rato Eduardo, como en la película del Rey Arturo, que de hecho el Rey Arturo está probablemente basado en un capitán romano que se llamaba Artorias. Se trata en realidad pues de una historia en la que los mismos sajones estaban tratando de llegar a Gran Bretaña, en ese entonces el Imperio de Britania. Entonces esos canijos lo querían sitiar, pero se quisieron meter con Britania y Britania era un imperio tan grande como el de los sajones y los acabaron derrotando los británicos con la ayuda de los romanos y así fue como se empezaron a esparcir y se perdieron en el tiempo. Hoy en día de estos señores se sabe muy poco, dejaron muy pocos patrimonios de la historia, pero se sabe que eran altamente paganos, que tenían costumbres muy cochinas, que eran muy poco higiénicos, que eran groseros, que eran crueles, que eran violentos y pues eran una forma de organización caótica. Es lo que sería del mundo sin un orden, fíjense. Por eso me gusta tanto como tema. Muchas gracias por tu participación. Eduardo, lo hiciste muy bien. Mariela, ¿estás lista para participar? Terminamos contigo. Sí, buenas tardes, maestro. Mariela, creo que tú tienes Perdón, buenas noches. problemas con tu internet, ¿verdad? Sí, tengo mucho problema con el internet. Sí, ya vi que te sacó ya varias veces. Sí, ¿qué hago en este caso, maestro? Porque yo sí quiero exponer, pero sinceramente sí tengo mucho, o sea, a cada rato se me está yendo el internet. Sí, yo veo que te desconectas y te reconectas. Pues en primera instancia, tus diapositivas están buenísimas, están muy bonitas, increíbles. Están preciosas, de verdad. Maestro, ¿me daría usted la oportunidad de ponerlo mañana que yo ya esté más un lugar estable con mi internet? Sí, está bien. O les pongo lo poco que logre usted a ver. Mire, le voy a ¿me escucha? Sí te escucho, sí te escucho. Ah, bueno, pues pues iniciamos donde está mi Yo creo mi que presentación. Creo que tus compañeros no tendrían problema con dejar que expongas mañana antes de que inicie la clase. ¿Alguno de ustedes tendría algún inconveniente con eso, chicos? No, claro que no. Ahí está. Mariela, mañana ya con más calma, para que no estés batallando, para que no se te vaya a cortar, etcétera, etcétera. Nos das tu presentación. Todo esto se va a subir a modo de evidencia a la plataforma, chicos. ¿Sí? Sí, me parece perfecto, maestro. Así que muchísimas gracias y gracias a todos por darme la oportunidad de presentar mañana. Pero sí, tengo muchos problemas ahorita con el internet. Bueno, no te preocupes, Mariela, entiendo las intenciones, comprendo las circunstancias, nosotros sabemos las dificultades que representa una clase en línea, así que no se preocupen. Chicos, entonces, ya nada más para terminar. Sí, pues a mí me gustaría exponerlo mañana porque me pareció muy interesante todo lo que los compañeros expusieron y pues también me gustaría que me dieran su punto de vista ellos ya que yo exponga mañana. Está bien, claro que sí. Entonces, mañana te esperamos para que des la exposición y ya cuando termines tú, iniciamos con el siguiente tema. No hay ningún problema, ya todos estamos de acuerdo. Muy bien, Mariel, cumpliste con lo que tenías que cumplir. Estaré subiendo las tareas. Gracias. Muy bien, entonces estos videos se van a subir como evidencia. El día de mañana estaré subiendo entonces las tareas para darle a Mariela también para que tenga chance de subir lo que ella tenga que subir. Estén pendientes de todo por el día de hoy y mañana, porque esta es la primera vez que hacemos una actividad así y espero que se pueda repetir más adelante, tal vez dentro de este mismo módulo. Lo hicieron muy bien, chicos. Felicidades a todos. Un aplauso, un aplauso digital. Les agradezco su participación y espero contar con ustedes para más momentos en clase. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muy bien. Estamos pendientes, estamos en contacto. Mañana escuchamos a Mariela y concluimos con este tema de las civilizaciones. ¿Sale? Muy bien, muchachos. Ahí estamos. Ya se pueden desconectar. Damos la clase y le doy por terminado. Tengan muy bonita noche. Si van a cenar, buen provecho y se nos cuidan. Todos lo hicieron muy bien. Nerviosones de repente, pero es normal, chicos. Escúchenlo de mí, yo siempre he sido mucho de presentar, me gusta mucho hacerlo, lo hago todo el tiempo y por supuesto que lo hago, digo, al final de cuentas soy maestro, pero desde que estaba yo en la universidad y en la preparatoria me encantaba dar presentaciones. Les voy a decir algo, yo durante mucho tiempo escuché que la gente me dijera,
me dijera, lo haces muy bien, lo haces increíble, eres el mejor. ¿Creen que alguna vez se me quitaron los nervios? Nunca, los nervios nunca se van. Entonces acostúmbrense a ellos, son buenos. Inclusive antes de dar mis clases, yo me pongo nervioso. Pero como les dije antes, son buenos, son prueba de que todavía podemos fallar y si podemos fallar nos preocupa hacerlo. Y si nos preocupa fallar, entonces estamos haciendo las cosas bien. Chicos, ya terminamos, nos vemos el día de mañana, ¿sale? Que tengan muy bonita noche. El día de mañana estaré subiendo las actividades para que suban con las indicaciones correspondientes y continuemos con otra clase, ¿sale? Muy bien, ya terminamos chicos, se cuidan mucho. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias.